Me llamo Miren Nebreda, tengo 21 años y estoy estudiando animación 3D, juegos y entornos interactivos. Este ciclo me interesó bastante desde que era bastante pequeña, porque básicamente siempre veía un montón de películas, siempre jugaba muchísimos videojuegos y después de mi último ciclo dije, venga va, ¿por qué no meterme a esto? No será tan complicado. Bueno, una vez que te metes aquí ya es bastante diferente. También hacemos animación, modelado, bastantes cosas que te abre un amplio abanico para el tema del futuro dentro de películas, cortometrajes, o otra vez, como he dicho, videojuegos. La verdad es que es un ciclo que está muy bien. Me hacía una idea principalmente de cómo iba a ser este curso, más que nada porque, bueno, ya había visto algún que otro vídeo de cómo se montaban videojuegos. Aún así, una vez que ya estás dentro, es que lo ves diferente, como he dicho anteriormente. O sea, tienes muchísimas cosas por detrás, muchísimo tiempo que le tienes que dedicar a las cosas para sacar todo. Lo que más me gusta de este ciclo se podría decir que es modelado y programación, pero no hay ninguna asignatura como tal que no me guste. Al final son todas bastante guays y tienen sus cosas cada una de ellas y es un proceso. Mi objetivo después de terminar este ciclo principalmente es empezar a trabajar por fin. Sí que está un poco complicada la cosa porque al final, aunque parezca que haya mucha demanda, siempre suelen coger a los mismos profesionales o a mejores que tú, entonces está un poco complicado. Seguramente me vuelvo a meter a otro ciclo de animación haciendo como una especialización de este, pero sí, mi intención es empezar a trabajar. Bueno, en un futuro muy lejano mi meta es llegar a incluso poder trabajar con CD Projekt. O sea, esa sería mi meta final para llegar por fin. En este ciclo somos solamente 5 chicas de 21 personas que somos, pero tampoco es desagradable. Todo el mundo es muy majo. Al final somos personas, que es lo importante, y no nos tenemos que centrar en que seamos chicos o chicas. Si te gusta hacer esto, hazlo sin problemas. No tengo dudas que me va a costar encontrar trabajo en un futuro, seguramente sí, pero al final, como en todos lados, no es porque solamente sea un ciclo de chicos, como suele decirlo la gente, es simplemente porque al final en todo tipo de industrias vas a encontrar problemas y simplemente por ser chica muchas veces te cuesta llegar a la meta final. Yo, por ejemplo, anteriormente he estudiado caracterización, maquillaje profesional y efectos especiales, y yo diría que menos mal que he empezado a trabajar incluso antes de graduarme, porque si no, no podría estar trabajando de ello actualmente. O sea, tenía un compañero de clase que terminó el curso y de la misma empezó a trabajar, y yo, sin embargo, tuve que empezar a trabajar un año antes para poder ganarme este puesto como tal. Entonces es muy duro, no solamente aquí, sino en todos lados. ¿Qué le diría a las chicas de hoy en día para que se apuntasen a este curso? Que no se preocupasen. Te va a costar todo en todos los lados. Eso va a ser así. Y la vida es muy dura. Pero igualmente tienes que seguir hacia adelante y no te tienes que desmotivar porque te veas tú sola rodeada entre un montón de gente, principalmente chicos. O sea, si te gusta, hazlo. Es que no hay más. Sigue adelante.